Voy a pedirle a Zaret que ponga la primera diapositiva con sus dos textos que tenemos ahí. El próximo pasado domingo yo empecé con la serie Sin tu presencia nada tiene sentido. Agradezco al grupo de alabanza, ya pueden pasar para que estén con nosotros en este lugar. Los textos de la palabra de Dios que utilicé, o el texto de la palabra de Dios que utilicé, se encuentra pues en Éxodo capítulo 33, el verso 15. El primero de ellos pues es la nueva versión internacional. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Y la Reina Valera 60, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Te doy gracias por esta tarde, por este momento especial y porque nos has permitido darte la honra, la gloria y la adoración. Ha llegado el momento de la explicación de tu palabra. Me pongo en tus manos. Pido que tu presencia y tu Espíritu Santo esté en mi vida y me des la unción de tu Espíritu Santo, la destreza, la habilidad y la unción. En el nombre de Jesús, amén. Empezamos con este tema el domingo próximo pasado. ¿Alguna ocasión usted se le ha pasado un día, tal vez 3 días, tal vez la semana completa, a lo mejor 2 semanas o tal vez un mes, quizá más tiempo en algunos, sin que ustedes en su oración hayan invitado a Dios para que les acompañe y que su presencia esté siempre con ustedes, o el divino compañero del camino esté siempre? Si eso ha pasado, hay que preocuparnos. Siempre en nuestra oración, la premisa básica debe ser la adoración al Señor, acción de gracias cuando nos presentemos en oración. Después pedirle perdón a Dios por nuestras faltas o nuestros pecados. Y luego nuestras peticiones, invitarle para que siempre gocemos con el compañerismo de su presencia. El otro factor de los que estamos aquí esta mañana y de los que nos están viendo a través de esta transmisión, ¿alguna ocasión usted se ha sentido que está solo? ¿Que Dios no le acompaña? Porque pedirle es una cosa, o no pedirle es una cosa, pero sentir que Dios no está es algo muy diferente. Normalmente nosotros como seres humanos, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, llámese problemas familiares, problemas económicos o sobre todo problemas de salud, cuando estamos pasando por problemas de salud y nuestro cuerpo está afectado por la enfermedad, es muy normal que nuestra mente sea vulnerable, nuestras emociones estén trastocadas y que no sintamos que Dios está ahí. Pero el hecho de que no sintamos como Dios no es una emoción, es muy diferente a no pedirle a Dios o invitar a Dios para que camine con nosotros. Porque cuando estamos enfermos y la salud derrumbó nuestra integridad física, la enfermedad derrumbó nuestra integridad física, entonces nuestra mente está ofuscada, nuestras emociones están trastocadas y es probable que no sintamos que Dios no está ahí. Le vuelvo a decir, estamos derrumbados en nuestras emociones y en nuestro razonamiento, pero eso no quiere decir que Dios no está. Dios está ahí. Y me llama la atención esta oración que hace Moisés. En esta segunda parte, los aspectos que voy a abordar son muy importantes. Fíjese que, hablando de la presencia del Señor, lo trascendente en la vida de Moisés él es uno de los hombres que mejor había conocido a Dios y que sabía lo que significaba estar siempre con el compañerismo de la presencia de Dios. Moisés es uno de los hombres en la Biblia que sostuvo siempre una relación muy estrecha, muy íntima con Dios, tanto de su actitud hacia Dios como de Dios hacia Moisés. Es muy importante ver
esa declaración dice: y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Entonces, esa parte nos indica que Moisés era un hombre que siempre estaba cerca de Dios. Entonces, lo más trascendente, lo más importante en la vida de Moisés es que siempre contaba con el compañerismo de su presencia. Puntualizo que Moisés siempre buscó a Dios. Él estuvo cerca, muy cerca de Dios, cada instante de su vida. Este deseo ha sido característico de muchos hombres de Dios a través de las páginas de las Escrituras y de la historia de la iglesia. Los que practicaron este principio devocional de estar cerca de Dios trascendieron y son un referente de bendición en la historia de la obra de Dios, y lo siguen siendo. En la Biblia, fíjese que hay muchos generales en este aspecto, que siempre estuvieron cerca de Dios y la presencia de Dios siempre estuvo cerca de ellos. Permítame utilizar, hay generales. Incluso en la historia de las asambleas de Dios hay un libro intitulado Los 12 generales de Dios. Y son hombres evangelistas que fueron poderosísimos en sus campañas y en milagros. Y así se les titula, Los 12 generales de Dios. En las Sagradas Escrituras hay generales de Dios que se destacan o son importantes en la historia, pusieron referente porque siempre la presencia, el compañerismo de Dios y de la presencia de Dios estuvo cerca de ellos. Voy a repasar por lo menos dos de ellos. Le voy a invitar para que busque y abra su Biblia en el Salmo capítulo 42 para leer los 4 primeros versículos. Si usted tiene la Biblia, la Reina Valera 60, el Salmo 42, el encabezado tiene por título: mi alma tiene sed de ti. Ese es el encabezado, después del número 42, porque dice Salmo 42. Y después de ese número viene el encabezado: mi alma tiene sed de ti. Pero abajito usted está viendo ahí en la Reina Valera 60 que dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Esto es bien interesante. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos de este salmo. Entonces tenemos verdades muy importantes ahí. Dice así la palabra del Señor en la traducción lenguaje actualizado: así como el venado sediento desea las aguas de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino hacia el templo guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa, y se refiere pues que lo alababa en el templo. Le explico, después de que dice mi alma tiene sed de ti, al músico principal, masquil de los hijos de David. Fíjese que si usted ha investigado esta palabra, no la ha investigado la palabra masquil, tiene 7 letras, más son 3 letras. Quil con Q de queso, son 3 letras ahí, masquil. Pero en el hebreo se escribe exactamente igual, masquil, solo que la Q se cambia por la K de kilo, y entonces ya nomás son 6 letras. ¿Qué significa la palabra masquil? Fíjese que lo llevo al significado de ello, palabra en hebreo que se encuentra en los títulos de algunos de los salmos, en el 32, en el 42, el 44, el 45, del 52 al 55 también en el encabezado aparece esa palabra, en el 78, en el 88, en el 89 y en el Salmo 142. Masquil usualmente es considerado como un cántico institutivo y meditativo de bendición, pero además describe
a quien es atento, a quien es inteligente. Por eso dice en esta ocasión, masquil de los hijos de Coré, quienes eran atentos y eran inteligentes. Fíjese lo que dice: anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Dice, como el ciervo que brama junto a los arroyos por el agua, así tiene deseo mi alma de estar cerca de ti. Esta declaración entonces es demasiado importante, demasiado maravillosa. Pero le hago una apreciación. Dice que es un masquil de los hijos de Coré. Usted y yo, lo que hay en nuestra mente y el conocimiento que tenemos es una nota negativa de los hijos de Coré. ¿Que a estos no fueron los que se tragó la tierra? ¿Y que a 250 de ellos no los consumió el fuego? Porque el nombre enseguida viene: Datán y Abirán, hijos de Coré. Datán y Abirán eran hijos de Eliab, y Eliab era de la descendencia de Coré, eran de la descendencia de Rubén. Se los tragó la tierra. Esa es la nota negativa que tenemos. Bueno, entonces, ¿por qué aparece ahora en los salmos como los generales de Dios que anhelan la presencia de Dios, que buscan la presencia de Dios? ¿Por qué aparecen aquí? Que los hijos de Coré escriben en estos momentos entonces uno de los salmos. Si camina conmigo, nos vamos a dar cuenta que entre los hijos de Coré, pues hubo una parte que fue destruida. Hay otra parte que no, que fueron atentos, que fueron inteligentes y que buscaron a Dios. Y ellos son los que aparecen aquí en las Sagradas Escrituras como héroes, como generales de Dios. Vamos a leer Números capítulo 16, versos 1 y 2 para irnos ubicando. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab. On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén, tomaron gente y se rebelaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Números capítulo 16, versos 12 y 13. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. Como diciéndole: ¿qué te pasa? Con nosotros no puedes y a nosotros no nos va a estar mangoneando. Eso es lo que está diciendo: no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros e imperiosamente. Entonces están diciendo: no, con nosotros no vas, con nosotros no te va a funcionar. Dice que eres el líder, dice que eres el hombre de Dios, con nosotros no te va a funcionar. Se rebelaron. Vea esa actitud. Números capítulo 16, el verso 24. Habla a la congregación. Esto es lo que está diciendo Moisés. Esto es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram. Deuteronomio capítulo 11, el verso 6. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias y sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. La nota negativa de parte de los hijos de Coré es que a los que se rebelaron, Datán y Abiram y la descendencia de ellos, la tierra se los tragó. Números capítulo 26, versos 10 y 11. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a los 250 varones para servir de escarmiento. Pero luego vea lo que dice el verso 11. Mas los hijos de Coré no murieron. O sea, una parte de la descendencia de Coré no murieron. Por eso el Salmo 42 dice: sed por la presencia de Dios, sed por la bendición y la bondad de Dios. Pero luego dice: masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil significa alguien que es atento, alguien que es inteligente. Este grupo de los hijos de Coré fueron inteligentes, buscaron la presencia del Señor. Los de allá de fuera
Los que no buscan a Dios creen que usted y yo estamos perdiendo el tiempo y creen que usted y yo no somos inteligentes. Los que no tienen a Dios, los que no buscan a Dios, los de allá de fuera, particularmente para los que son jóvenes, creen que están perdiendo el tiempo, creen que no son inteligentes. Pues querido amigo, masquil significa alguien que es atento, alguien que es inteligente. Y usted y yo somos más inteligentes que los que están allá, porque estamos buscando el compañerismo de la presencia de Dios. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Y se presentó Moisés delante de Dios y le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, replicó Moisés, dijo, no nos saques de aquí. Otro de los generales, entre muchos de ellos, es Daniel. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 6, el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Es que el reino de los medos y los persas estaba organizado por 120 sátrapas, líderes, y entre ellos había 3, y Moisés era uno de los más grandes. Entonces, cuando vieron la capacidad, la inteligencia, y que Daniel era el que se le llamaba, entonces fue cuando los 120 dijeron: vamos a organizarnos y vamos a hacer algo que no sea a favor de los que se arrodillan y le piden a Dios cosas. Y es interesante ver lo que sucede aquí en estos momentos. Maravillosamente, cuando Daniel se da cuenta que hay un edicto que se firma del tiempo estipulado en que nadie le puede pedir ninguna cosa a nadie, Daniel abre las puertas de su recámara y, como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodilla, como diciendo: toma, diablo, y diciéndoles a sus enemigos: tomen para que aprendan. Es gente que no estaba dispuesta a dejar de orar y a dar un solo paso sin el compañerismo de la presencia de Dios. Estoy tratando el tema: sin tu presencia nada tiene sentido. Hoy me toca abordar el punto número 3 de esta serie que empecé la semana pasada. Número 3: es indispensable. Te garantiza la seguridad. El texto que tenemos, leemos primero Éxodo capítulo 33, el verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El verso 14, Dios le contesta: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Indispensable, te garantiza seguridad. Esta palabra indispensable resulta que es aquello que resulta necesario o fundamental para algo o para alguien. Esto no debemos de descuidar nosotros. Esto debemos hacer de la presencia de Dios algo indispensable en nuestra vida. Si caminamos bajo su presencia, siempre seremos bendecidos y siempre iremos de victoria en victoria, aunque parezca que las cosas no te están saliendo bien en tu empresa, en tu trabajo, a tu alrededor, con tu familia. Si nosotros caminamos con la presencia de Dios, aunque parezca que las cosas no están bien, siempre iremos de victoria en victoria. Fíjese que los excesos o los extremos en la vida de una persona no son benéficos, son dañinos. Todo exceso o todo extremo en nosotros como personas son dañinos, no son benéficos. Pero ser radical en nuestra relación con Dios o con la presencia de Dios, eso siempre trae bendición. Recuerda esto: ser radical con Dios o en Dios, esto siempre te traerá una bendición muy especial. Las decisiones radicales en Dios, ¿cómo bendicen? Hay hombres en la Biblia que hicieron decisiones radicales y ellos dejaron un referente imborrable en la historia.
Daniel, cuando llegó a Babilonia, se dice que Daniel solamente era un adolescente. Alguien dijo que debió haber tenido unos 12 años cuando fue llevado cautivo, porque cuando conquistaron, cuando Nabucodonosor conquistó Babilonia, fue en el año 605 antes de Cristo, y se llevaron a la realeza solamente. Así es de que Daniel iba entre ellos, y dicen los entendidos que debió haber tenido unos 12 años. Y cuando llegan al palacio, les ofrecen, como eran de la realeza acá en Israel, los llevan al palacio, los llevan a ese nivel de realeza y les ofrecen lo mejor del palacio. Pero fíjese lo que hace Daniel. Capítulo 1, el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. El jefe de los eunucos le dijo: me pones en un problema. Las instrucciones que yo tengo para ustedes es que participen de los manjares del palacio del rey Nabucodonosor, de la elegancia o de lo refinado de los vinos del palacio de Nabucodonosor. ¿Por qué Daniel se planta así? Porque se cree, es lo que siempre hemos enseñado, que era ofrecido a los dioses de Babilonia toda la comida del palacio del rey. Entonces Daniel dice que no se nos obligue. Comieron legumbres por un tiempo, se les revisa y resulta que están mejor físicamente, su semblante es mejor que todos los que comían la comida del palacio del rey, el vino o los refinados vinos del palacio del rey, ellos solamente con legumbres. Pero no precisamente por las legumbres, porque están obedeciendo a Dios, y es un acto en estos momentos de ser radical con las cosas de Dios, con la presencia de Dios, con el compañerismo de Dios. En eso, si usted y yo somos radicales, nadie va a ser avergonzado. David dijo, con los que son radicales con las cosas de Dios, dice: yo no he visto justo desamparado, ni a la descendencia de ese justo que mendigue pan. La bendición de Dios siempre va a estar ahí con los radicales. Es precioso, y Moisés es uno de ellos. Moisés dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y luego dice la Biblia, replicó, o sea, se plantó de forma radical: no nos saques de aquí. Les recuerdo que es en Sinaí, rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ahí es donde están. De aquí no nos vamos a mover. Y esto es muy, muy interesante y de gran bendición. La respuesta divina es inmediata. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es igual a decir: mi rostro irá contigo. Es igual a decir: vas a contar con el compañerismo de mi presencia siempre. Es igual a decir: el divino compañero del camino estará siempre a tu lado, paso a paso, tal como había sido prometido cuando Moisés fue llamado y enviado a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de 30 capítulos atrás. En el capítulo 3, el verso 12, le dijo, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Hermano, Dios está con usted, Dios está con nosotros. De repente en su entorno pareciera que Dios no está ahí, pero si usted y yo hemos invitado a Dios, Dios está ahí. En los problemas, y cuando te desafían los problemas y los retos y las personas, pareciera que Dios no está ahí. Te digo una cosa: si tú y yo hemos invitado a Dios que esté con nosotros, su rostro está ahí, su presencia está ahí, su compañerismo está ahí, y al final vamos a obtener la victoria. Aunque no le guste al enemigo y aunque a otros no les guste, sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Te daré descanso. Es la respuesta que tenemos, tal como había sido prometido entonces el inicio, cuando le escoge para ser el líder. Además del compañerismo divino, le garantiza que le daría descanso. Esto no significa que Moisés ya no iba a trabajar. Esto no significa que Moisés ya no iba a tener problemas con aquel pueblo que tenía unos chulos modos tan feos, tenía malas costumbres.
eran de dura servicio. Esto no significa eso, pero cuando le dice, te dará descanso, vas a pensar como yo pienso y vas a sentir como yo siento. Cuando nosotros tenemos problema, lo primero que pasa es cuando uno se derrumba acá, y luego acá las emociones se hacen añicos. No quiere decir que no hay que caminar, no quiere decir que no hay que batallar en la vida, no quiere decir que no va a haber obstáculos, no quiere decir que no va a haber problemas. ¿Usted cree? El pueblo era rebelde, de dura cerviz, eran feos, tenían unos chulos modos tan feos, siempre estaban renegando, reclamando, refunfuñando, siempre estaban así. No quiere decir que no iba a pasar eso, siempre estaba ahí. Pero en la mente, yo le iba a dar una mente objetiva y positiva, una mente descansada, relajada en la presencia del Señor, sabiendo, bueno, aquí está Dios, tengo este problema, pero mañana se resuelve, o Dios no me va a dejar solo, esto va a ir en solución. Bueno, pues mi corazón emocionalmente está dañado, estoy lastimado, pero aquí está Dios y mañana se resuelve, mañana pido perdón o mañana me perdonan. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. No quiere decir que se acababan los problemas y que ya no iba a batallar y que ya no iba a trabajar. Le iba a dar descanso. El Dios de Moisés, Jehová, Yahvé, es su nombre, es el mismo Dios tuyo y mío, y es un Dios que nos entiende y nos lleva en victoria. Esa situación que estás viviendo y que te ha cansado por mucho tiempo, si invitas al compañerismo de la presencia de Dios que esté en tu vida, te aseguro que te va a dar descanso y vas a ser muy objetivo en tu mente y vas a ser muy fuerte en tus emociones. Incluso van a venir así flachazos de solución en tu mente, porque vienen de arriba y esta es la solución y te va a venir y es la solución. Mi presencia está contigo y te voy a dar descanso. Todo está bien. Si tú estás en Dios y Dios está contigo, todo está bien, te va a dar descanso. No quiere decir que no habrá retos, que no habrá dificultades, que no habrá diferencias, que no quiere decir que todos van a pensar como tú piensas, pero Dios está en tu vida y te va a ayudar a salir adelante. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. En la petición que hace Moisés, si usted me lo permite, Moisés no es un hombre egocentrado. Moisés es un hombre desprendido, y Moisés es un hombre generoso, y Moisés es un hombre que comparte. Si usted camina conmigo, lo que viene siendo esa declaración de la palabra del Señor, en la Nueva Versión Internacional, el verso 15 es interesante lo que le dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o no nos saques de aquí. Este mundo está lleno de personas egoístas. Y usted puede preguntarme, pastor, también en el pueblo evangélico, también en el pueblo evangélico hay líderes y hay predicadores que se creen más iluminados que otros y lo presumen. Y a mí me llama la atención de Moisés, que es un hombre centrado, ecuánime, equitativo. Vea lo que ora. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, replicó, no nos saques de aquí. Aunque son feos, aunque son de dura servicio, quiero que vayas con nosotros. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende y cuando alguien no piensa como tú, cuando vienes a la presencia del Señor y oras por todo lo que tú necesitas, por todo lo que tú quieres, pero en el momento te viene el recuerdo de ese que no piensa como tú, de ese que se te atraviesa, de ese que siempre te está causando conflictos, y en ese momento que te viene a la mente, el consejo es: quiero que tu presencia también sea con él, quiero que tú también lo bendigas y quiero que lo acompañes. Y Padre, yo lo bendigo y lo perdono. Qué importante. Eso es, que la presencia del Señor está cerquita de ti, que la presencia de Dios está dentro aquí en tu mente, y que la presencia de Dios está dentro de tu corazón, y te hace que perdones, que sueltes. A quien tiene la presencia del Señor, a quien tiene el compañerismo del Señor, nadie le puede resistir, ni Satanás ni los demonios. Siempre irás en victoria, aunque te declaren la guerra,
La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, replicó Moisés, no nos saques de aquí. Esto es muy diferente, fíjese, que lo que dice Pedro en Mateo capítulo 17, el verso 4. Dice que fueron al monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo tenía un círculo de los apóstoles que era el círculo más íntimo, y tal vez eran los más necesitados, porque Cristo Jesús no hace acepción de personas, así como no lo hace el Padre. Tal vez eran los más necesitados, Pedro, Jacobo y Juan. Siempre los encontramos en ese momento más íntimo. Entraron a orar por la hija de Jairo, están en el huerto del olivar orando juntos con ellos, y aquí en el monte de la transfiguración nomás están ellos. Vino Moisés y Elías, y cuando aquello está bonito y que el rostro de Dios, de Cristo Jesús, resplandeció, sus vestiduras se hicieron resplandecientes, ¿sabes qué dijo Pedrito? ¿Sabes qué dijo Pedro? Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas o 3 casitas para que no les fastigue el mal tiempo. Una para ti, la otra para Moisés y la otra para Elías. Y nosotros por aquí observamos todo esto. Mientras ellos están allá en el monte, en la cumbre del monte, viendo la gloria de Dios y experimentando la gloria de Dios, sus 9 amigos, los 9 apóstoles, están acá abajo batallando con un endemoniado que no pueden echarle el demonio fuera. Usted sabe esa historia. Moisés no es egoísta. Con las cosas de Dios, quien es egoísta, y con todo respeto, quien se cree el único iluminado y que Dios lo ha prosperado, y tal vez su ministerio es próspero y tiene muchas cosas, pero se cree más que otros, ya ahí le dio al traste. Dios y Cristo Jesús no hacen acepción de personas, y con la presencia de Dios y con los dones de Dios no debemos ser egoístas, debemos ser equitativos y debemos compartirlo. Si no has de ir con nosotros, replicó Moisés, no nos saques de aquí. Lo que yo quiero para mí de la presencia del Señor, lo quiero para la familia del Monte de los Olivos. Lo que usted quiere para usted como persona de Dios, debe quererlo para toda su familia. Si sus hijos o su familia todavía no quieren nada con Dios, dígale: lo que yo quiero de tu presencia para mí, quiero que también se manifieste y se desborden los míos, y verá qué es lo que va a pasar. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Esto es especial, esto es maravilloso. Moisés no quería salir de Sinaí a menos que la presencia del Señor los acompañara. Esta sería la única manera que les ayudaría a hacer la diferencia con todos los demás pueblos que iban a encontrarse en el camino. La presencia de Jehová haría de ellos un pueblo especial. Éxodo capítulo 19, versos 5 y verso 6. Qué importante, vea lo que dice aquí la palabra. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Están en el Sinaí. A Sinaí también se le conoce como el monte Horeb, pero a Sinaí también se le conoce como el monte de Dios. Así se menciona en la Biblia: Sinaí, monte Horeb o monte de Dios. Por lo que sucedió, la revelación del Decálogo, la revelación de la Constitución para el pueblo de Israel. De hecho, gran parte de los pueblos, la base que toman para hacer sus constituciones o sus leyes es la revelación de Dios que Dios le dio a Moisés y que está en parte de la cultura del pueblo judío. Gran parte de ellos hay una revelación ahí, y pues Sinaí significa monte de Dios, o significa Horeb, o significa la presencia misma del Señor. Y esto es muy interesante. Moisés le dice: ¿sabes una cosa? Si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y le replicó, se le plantó. Digo: ¿sabes una cosa? Replico, me manifiesto, me pronuncio, no nos saques de aquí. Dijo: mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Esto significa que el pueblo de Israel no necesitaba regresar haciendo peregrinaciones hasta Sinaí
hasta el monte Oreb o el monte de Dios para buscar a Dios ahí. Dios ahí iba con ellos. Cuando usted y yo venimos al templo, que es el punto de referencia entre Dios y los hijos de Dios, el punto de referencia entre el Redentor y los redimidos, pasan cosas maravillosas aquí, como están pasando. Yo sé que Dios los está ministrando y les está hablando a su entendimiento y a su corazón en este momento. Pasan cosas maravillosas y lloramos y sentimos la presencia del Señor. Pero el Dios que está aquí, cuando su presencia va con nosotros, a veces en el trabajo, a veces en la casa, a veces en el camino, sentimos la presencia de Dios. Escuchando el video o la grabación de Marcos Witt de sus 25 años, él dice: no sé qué tiene el baño, pero en la regadera del baño yo he compuesto muchos himnos, o me ha venido la inspiración, no sé qué tiene. O sea que cuando nosotros vamos y buscamos a Dios y le pedimos que Dios esté con nosotros, cuando venimos al templo, Dios va a estar con nosotros en el templo. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a tocar, Dios nos va a hacer llorar. Y a veces cuando estamos en la casa, Dios nos va a tocar, nos va a hacer llorar. O cuando estemos en el camino, Dios nos va a tocar y nos va a hacer llorar. Alguna ocasión yo les comenté, practico el ciclismo de montaña, y ver el campo y ver los montes y escuchar las aves, sobre todo el sensontle cantar, a eso a mí me inspira. Y no una, varias ocasiones yo he sentido la presencia del Señor, me he parado porque siento el toque de Dios y termino hablando lenguas, porque eso es, si tu presencia no va con nosotros, y replicó, dijo: no nos saques de aquí. O sea que ya no necesitaban regresar y hacer peregrinaciones hasta Oreb, monte de Dios, porque venían a buscar a Dios. Dios iba con ellos. Querido hermano, es necesario que vengamos a la casa de Dios, pero te digo, la presencia de Dios va a ir siempre que le invitemos a donde quiera que vayamos. Por eso podemos decir, si la presencia de Dios va con nosotros, si el rostro de Dios va contigo y va con nosotros, podemos decir: el divino compañero del camino está conmigo, que su nombre es Yahvé y que su nombre es Jesús. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Le dijo Dios: si mi presencia va contigo, te voy a hacer un pueblo especial. Serás mi especial tesoro y sobre todo un pueblo especial. Te haré un reino de sacerdotes y una gente especial. ¿Sabes tú que eso somos nosotros? Fíjate que los entendidos en este mundo, a todo el mundo en general, lo han dividido como baja, media y alta. Incluso a un político recientemente en turno le dio mucho coraje por lo que hizo, según él, la media. Así nos dividen los entendidos. ¿Dónde estamos tú y yo? Si Moisés le dijo: yo quiero que tu presencia, que tu compañerismo, que tu bendición vaya conmigo donde quiera que yo voy. Y él le dijo: si tú quieres eso y oyes mi voz y pones en práctica mi voz, fíjate qué precioso, le dijo: entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto dice en el libro de Éxodo al pueblo de Israel, al pueblo judío, en Éxodo 19, versos 5 y verso 6. Pero tú y yo vivimos en el siglo XXI y somos mexicanos. Y los entendidos han dicho que hay media, que hay baja, media y alta. ¿Dónde te ubicas tú? Te ayudo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si Dios te acompaña, si Dios está contigo, tú y yo, ¿sabes qué somos? La mejor sociedad. No estamos en la baja, no estamos en la media, no estamos en la alta, somos la mejor sociedad. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Quiero que veas esta declaración de la palabra del Señor, porque ya lo dijo para el pueblo de Israel, lo que él hacía de ellos, pero aquí el hombre del vulgo y sin letras lo dice para ti y para mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Nos escogió el Santo de los santos, el Dios verdadero, el Dios limpio, el Dios puro. Y fíjate lo que sigue diciendo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de que viniéramos a Cristo estábamos en tinieblas, en pecado, pero ahora estamos en su luz admirable. Y ve todo lo que nos hizo. Somos de la realeza y somos la mejor sociedad. Ve todos los adjetivos que se utilizan. Más vosotros sois linaje escogido, somos un pueblo especial, real sacerdocio,
Tenemos un nivel especial en lo espiritual. Nación Santa, somos un pueblo diferente. Nación Santa significa somos un pueblo apartado de usos ordinarios y comunes. Somos diferentes. Dios está con nosotros, y no porque llevamos una religión o profesamos una religión, porque seguimos al Dios maravilloso, al Creador de todas las cosas. Y luego fíjate lo que dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dale palmas. Somos la mejor sociedad, somos bendecidos por ello. Es el mensaje de la palabra del Señor para tu vida. Dios va contigo y Dios está contigo. Sin la presencia de Dios nada tiene sentido. Número 4, la presencia de Dios impresiona, pero bendice. Ve lo que dice la palabra del Señor. La presencia de Dios impresiona, pero bendice. Éxodo capítulo 33, el verso 20 y el verso 21. Y dijo más: no podréis ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña. Ahí en esa rendija de esa peña, ahí te voy a esconder. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y verás nada más mis espaldas. Es que es imposible ver la magnitud de lo que es Dios, ver al 100% y conocer al 100% lo que es Dios. Es imposible. Dice: no puedes ver mi rostro y no puedes experimentar todo lo que es mi unción y mi gloria. No la puedes. Dice: voy a pasar, y cuando pase con mi gloria, te voy a esconder en esa rendija, en esa hendidura de la peña, y te voy a tapar con mi mano. Y cuando ya haya pasado, entonces verás solamente mis espaldas. Usted sabe que en la Biblia habla del corazón de Dios, de las manos de Dios, habla de los brazos, habla de los pies, habla del oído, habla del rostro de Dios y habla de las espaldas de Dios. ¿Sabes cómo se le nombra esto? Antropomorfismo. Quiere decir que solamente tú y yo alcanzamos a comprender a Dios, porque tú y yo somos finitos. Nuestra capacidad de entendimiento es finito, es pequeñito. Alguien dijo algo así como un moyote. Yo no sé por qué dijo eso, pero nuestro entendimiento, nuestra comprensión es pequeñita, mientras que Dios es infinito y todopoderoso. Por eso lo describe así: antropomorfismo, para entender al infinito y al todopoderoso. Nosotros, que nuestra mente y nuestra forma de discernir y de entendimiento está limitado, es muy pequeño, solamente describiendo a Dios con rostro, con brazos, con mano, con espalda, con ojos, con oído, solamente así entendemos. Esta palabra antropomorfismo, pues en realidad es una descripción. Antropos significa hombre, morfe significa forma. O sea que Dios toma forma de hombre. Digo esto porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y un espíritu no lo podemos ver, y un espíritu tampoco lo podemos tocar. Entonces, cuando se dice antropomorfismo, entonces podemos hablar del rostro, de los ojos, de los oídos, podemos hablar de la mano, del brazo, porque no se ha cortado el brazo Jehová, ni el oído para oír. Así dice Isaías capítulo 59, el verso 1. Eso enseña de una forma muy especial, para que entendamos que Dios, siendo espíritu, tiene forma. O sea que tiene esas características para actuar, para revelarse y darse a entender a los hombres. Por eso es que los teólogos describieron y dijeron que cuando Dios se hace presente es una teofanía visible, se hace presente. Te menciono esto de una forma muy especial. No todos los teólogos y no todos los predicadores creen en esta parte del antropomorfismo. Antropos, hombre; morfe, forma de hombre, cara, ojos, oído, la mano, el brazo,
los pies, la espalda. Todo eso menciona la palabra de Dios para hablar de Dios. Pero te menciono, no todos los predicadores y no todos los teólogos creen en esta verdad. Entonces, cuando ellos no creen en esto, hacen de Dios un Dios sin forma y un Dios vacío, sin emociones y sin sentimientos. Y Dios tiene emociones y tiene sentimientos. ¿Acaso no dice: de tal manera amó Dios al mundo? Cuando se habla de los sentimientos y de las emociones de Dios, entonces esto es antropopatismo. Antropos es hombre, patos es sentimientos. Dios tiene sentimientos y Dios te ama. Nos ama tanto que mandó a Jesucristo, su Hijo, a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo mandó para que diera su vida en la cruz del Calvario y que la sangre que derramó nos reconciliara con Dios el Padre. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Hay manifestaciones sobrenaturales o paranormales que la mente y el corazón de nosotros los mortales no alcanza a procesar. Es imposible que tengamos una manifestación absoluta y completa de lo que es Dios. No lo alcanza a procesar nuestra mente ni nuestro corazón. Terminaríamos derrumbados o terminaríamos muertos. No lo alcanza. Por eso Dios le dice: tú no puedes ver mi rostro, porque no hay un solo hombre que vea mi rostro. Lo que está diciendo: tú no puedes verme en toda su plenitud. Tú no puedes ver al omnisciente, al omnipotente, al omnipresente. Tú no puedes verme en toda su magnitud. Cuando le dice: no puedes ver mi rostro, no me puedes experimentar y ver en toda su magnitud. No puede, ningún hombre lo puede, dice, porque caerías muerto. Dice: va a pasar mi gloria como nunca, y cuando pase mi gloria te voy a esconder, te voy a meter en la rendija de la piedra, y aparte te voy a tapar con mi mano. Ya cuando haya pasado toda mi gloria, verás solamente mis espaldas. Antropomorfismo. Verás parte de lo que soy, es lo que le está diciendo. Verás que soy infinito, verás que soy sublime, verás que soy amor, verás que soy sabiduría, verás que soy soberano, verás que soy el Todopoderoso. Es el Dios a quien tú y yo seguimos, el Todopoderoso. Y solamente nos ha dejado sentir un poco de su gloria y de su presencia, no en su totalidad. Hay un pasaje en el libro de Daniel donde dice que sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como el bronce bruñido, y sus cabellos blancos. Y así lo describe a Daniel, y lo describen otros hombres. Y dice Daniel: y solo yo, Daniel, pude ver esa revelación. Los demás, los que estaban conmigo, se asustaron, salieron corriendo. Dice: y no pude sostenerme, no pude estar de pie. La única forma en la que pude estar y ver todo eso fue a gatas, sus rodillas y las palmas de sus manos. Solo así me pude detener, no me pude sostener. No hay un solo hombre que pueda experimentar toda la plenitud del poder y de la presencia de Dios. De hecho, Dios nos da pequeñas porciones según alcanzamos a experimentar y según alcanzamos a procesar. Pequeñas porciones. O sea, viene y se va. Poquito y dice: no aguanta, no aguanta con más. Si a le doy todo esto, se va a enseñorear y va a creer que Él es Dios. Yo conozco predicadores así que se creen la divina providencia. Eso se creen más que cualquier otra, se creen más que todo. Por eso dice: a no le puedo dar todo esto, porque va a pensar que es Él. Nada más esto alcanza a procesar, nada más esto alcanza a entender, y nada más es capaz de sostener esto. Pablo, cuando habla de los dones, la palabra don viene del griego carismata, transliterado al español que tú y yo hablamos, significa regalo. Y hay por lo menos 12 regalos. Los regalos de conocimiento, que viene siendo palabra y ciencia, palabra y sabiduría y discernimiento de espíritus. Los dones de poder, que es la fe, que son las sanidades y que son la operación de los milagros. Los dones de la administración mística o espiritual, que es lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y siempre se ha preguntado:
¿Alguno de los 12 apóstoles tenía los 12 dones? ¿Alguien los tiene? Y hacemos discusión teológica de ello y terminamos diciendo: imposible, yo no conozco alguno. Y alguien ha dicho: a lo mejor Pablo. Pero aquí a Moisés le dice Dios: ¿sabes una cosa? No puedes ver mi rostro. Ningún mortal tiene capacidad de ver toda la plenitud de mi misión y de mi gloria y de mi poder. Ninguno, no lo alcanza a procesar. Es fulminado, cae muerto, no lo alcanza a procesar. Ninguno. Por eso cuando pase, tú no puedes ver mi cara, tú no puedes ver la plenitud de mi gloria. Te voy a esconder ahí en la rendija de esa piedra, y aparte te voy a tapar con mi mano, porque va a pasar toda mi gloria, toda mi misión. Y ya cuando pase, solo vas a alcanzar a ver mis espaldas. De los que estamos aquí, de la presencia y de la unción del Señor, a unos Dios les ha dado más, a otros menos, según alcanzamos a procesar, o según el nivel espiritual que tenemos. Pero Dios quiere darnos su presencia y su gloria. El Dios de Moisés, el Dios de Daniel, es nuestro Dios, y Él te ama, y Él puso sus reflectores sobre tu vida y sobre mi vida, y quiere darnos más. Solamente que tenemos que tener esa capacidad de procesarlo en el entendimiento, y no vanagloriarnos, y no quitar los pies de la tierra y creer que somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide eso. Jesucristo dijo a sus discípulos: el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las va a hacer también, y aún mayores, más grandes. Y Jesucristo sanó con su palabra. Jesucristo sanó con lodo que hizo al ciego, y con su palabra: ve y con más crédito se ha hecho. Pero yo nunca vi que Jesucristo sanara con la sombra. Pero Pedro sí. Dice que traían todos los enfermos y aún los endemoniados, y Pedro ni se detenía a reprenderlo y decirle: salte de él. Dice que los traían y los ponían para que, aunque fuera la sombra de Pedro, pasara sobre ellos. Y cuando pasaba la sombra de Pedro, quedaban sanos y quedaban libres los endemoniados. Pero Pedro siempre dijo: Él es, a Él sea la gloria, y Él es a través de mí. Pero yo conozco hombres y conozco personas que piensan que son ellos. No puedes ver mi cara, porque si la ves vas a caer muerto. No te puedo dar todo lo que pides, todo lo que quieres en la unción y en la plenitud del poder de Dios, porque te va a hacer daño. No tienes capacidad para procesarlo, y no tienes capacidad para administrarlo. Quieren estar de pie en estos momentos. El grupo de alabanza quiere venir a este lugar. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. ¿Acaso, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí? ¿Acaso su presencia y su gloria no se manifestó a través de la zarza ardiendo cuando Dios llamó a Moisés? ¿Acaso su presencia y su gloria no se manifestó cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Acaso su gloria y su presencia no se manifestó cuando Moisés está enfrente del Mar Rojo y el ejército de Faraón viene armado hasta los dientes y los van a alcanzar y los van a triturar, los van a hacer pedazos? Moisés, en lo que sabía hacer, acudió al método de la oración y se puso a orar. Y usted ha leído ese pasaje. ¿Qué haces? Estoy orando. No es el momento de orar, le dice Dios. ¿Qué tienes en la mano? La vara. Pues toca el agua. Vea la película, esa hay una película, y se separan las aguas y pasa. Ese es el compañerismo de la presencia del Señor. Ese es el compañerismo de su rostro. ¿Acaso el compañerismo de la presencia de Dios no es cuando Dios los acompaña en el desierto? En ese inhóspito desierto por el que iban de Sinaí y iban hasta la tierra prometida, hasta Canaán. De día la nube los cubría de los rayos insoportables del sol en el desierto. De noche la columna de fuego les calentaba y les alumbraba. Cuando tenían hambre les daba pan de príncipes, dice la Biblia, el maná del cielo.
Cuando tenían sed, les daba agua de la roca. ¿Acaso ese no es el rostro de Dios? ¿Acaso no es la presencia del Señor? ¿Acaso no es el compañerismo del mismo? Cuando tenían deseos de carne, les daba carne. ¿Acaso no es el compañerismo de Dios cuando dice que su ropa no se acabó y su calzado no se desgastó? Son 40 años. Dios los acompañaba. Dios está contigo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y donde Dios está, todo te va a rendir, todo va a ser prosperado, todo va a ser bendecido. Ese es el Dios al que servimos. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios te dice en esta hora: estoy contigo. Aunque se te atraviesen, aunque hay dificultades, estoy contigo. Tú escogiste, tú me escogiste y tú me has invitado a que esté contigo. Estoy contigo. Dios te dice: estoy contigo. Ahí voy a estar siempre y Dios te va a bendecir. El segundo himno, si nos hacen el favor de entonarlo: sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En el monte Sinaí, dándoles el decálogo y dándoles la revelación de su constitución. Fueron revelaciones maravillosas. Dale palmas al Señor en estos momentos. Alaba al Señor. Mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Ahí estoy contigo.